Una alianza se prepara. Criaturas están de su lado. Un cazador que libró la muerte la acompaña, junto con una hechicera. Así, Micaela se prepara para la batalla. Se prepara para su venganza. La alianza más fuerte. Escrita por Casamitos. Muchas historias rondan aquel pueblo minero de nombre Xochipala, donde muchas personas han perdido la vida de forma heroica, protegiendo a sus seres amados de aquellas personas sin escrúpulos que han buscado a lo largo del tiempo apropiarse de sus recursos. Sin embargo, sus aguerridos habitantes han sabido mantener a raya aquellas amenazas día con día, pero todo ha empeorado. Los ambiciosos hermanos Aranga, al saber la riqueza de aquel pueblo minero, han arremetido contra él sin piedad alguna. Todo parecía perdido, hasta que Micaela, una gran guerrera nahual, les hizo frente y ganándose su mérito propio, el título de chamana de Xochipala, mismo título que comparte su madre de nombre Nedina en su pueblo natal, Coahuitlán, y quien fuera la orgullosa esposa de Yolot, el gran nahual protector. Micaela, quien se encuentra sanando sus heridas, ha descubierto a varios traidores del pueblo, quienes ahora estarían al servicio de los hermanos Aranga y planea entregarles información falsa para poder tener una ventaja en aquella batalla donde se apostará todo, incluyendo su propia vida. Pero el plan aún no estaría listo. Tendría que conseguir el mayor número de aliados posibles para conseguir la victoria. En aquella noche, Micaela no pudo dormir. La imagen de Nedina se venía a su cabeza, como si la llamara y tuviera algo importante que decirle. A la mañana siguiente, se preparó para viajar sola al pueblo de su madre convertida en jaguar. A pesar de no haber recuperado por completo sus fuerzas tras la batalla contra su padre, poseía la suficiente como para poder realizar el viaje. Este lo haría de manera relativamente rápida. Para un grupo de hombres llegar hasta allá quizás habría tomado un par de días, pero para Micaela, únicamente unas horas. Tras el largo recorrido, al fin llegó a su pueblo natal, aún convertida en jaguar. Ahí vio a su madre, que la estaba esperando. Rápidamente Micaela tomó su forma humana y le dio un abrazo, temiendo que aquella visión se debiera a que estaba en peligro. Nedina, antes de decir alguna palabra, vio el anillo de jade que ahora portaba Micaela, y sus ojos no pudieron evitar soltar lágrimas de nostalgia. Con la voz entrecortada dijo: «Tu padre. Ese era uno de los anillos de tu padre. ¿Cómo lo has conseguido?». Micaela le explicó lo sucedido, y como su propio padre hizo un pacto con los dioses del inframundo para poder salvar su vida. Nedina suspiró y cerró los ojos para agradecer a su amado esposo que haya protegido a su hija de aquella amenaza. Micaela aún no sabía por qué su madre le habría llamado por medio de sus sueños, si todo parecía estar en orden. Nedina le pidió estar calmada antes de entrar a su casa. Justo antes de hacerlo, una pequeña criatura se asomó por la puerta con la estatura de un niño pequeño, pero de piel verde y grandes orejas. Tenía grandes colmillos y una nariz en forma de pelota. Ese extraño ser tomó por sorpresa a Micaela, quien al verlo lanzó un grito. Aquel ser extraño se espantó y cayó al suelo y fue corriendo a esconderse bajo una silla tras el cómico evento. Después se escuchó una risa que venía de otro ser similar. Al parecer, el cuarto estaba lleno de estos. Sobre la silla
se podía apreciar la figura de un hombre maduro. Indudablemente era un europeo. Con tan solo verlo, se podía distinguir que era un experto en el arte de la batalla. Tenía un porte fuerte y una mirada soberbia. Aquel hombre tenía además un marcado acento francés. Al entrar Micaela en la casa de su madre, aquel hombre se puso de pie, miró a la nahuala con desdén y con una sonrisa sarcástica le dijo: «¿En serio? ¿Tú acabaste con mi hombre lobo?». Al escuchar esa frase, Micaela sacó su daga, dispuesta a iniciar la batalla. Habría aparecido ante ella quien habría traído la amenaza al pueblo. Aquellas pequeñas criaturas parecían multiplicarse. Ahora parecía haber decenas de ellas dispuestas a atacar. Enedina gritó enérgicamente: «¡Alto!». Micaela instintivamente guardó la daga tras la orden de su madre. Varias de esas criaturas empezaron a correr chocando unas con otras. Por lo menos 3 se trompezaron y una empezó a llorar, mientras varias más se reían de lo que estaba pasando. Aquel francés se quitó el sombrero y dijo de forma soberbia: «Permítame presentarme. Soy Marcel Grignard, el mejor cazador de escorias sobrenaturales de toda Europa. Da gracias que no tengo nada en contra tuya». Micaela estaba furiosa con la actitud de aquel tipo, pero más allá de las visibles diferencias, se detuvo a escuchar lo que quería. Le mencionó que hizo un trato con los hermanos Aranga al atrapar con vida a un hombre lobo, y no le importó para qué lo querían. Sin embargo, el día de cobrar el pago, mandó a su amigo, compañero Einar, un cambiaformas danés que lo habría acompañado en múltiples cacerías. Einar aquel día tuvo la idea de tomar la forma de Marcel para cobrar la recompensa, pero en lugar de obtenerla, aquellos desalmados le quitaron la vida cobardemente. Marcel, con aires de grandeza, dijo: «Si hubiera sido yo, antes de que desenfundaran la pistola, yo habría acabado con ellos sin problemas». Mientras lo decía, una de esas extrañas criaturas estaba barriendo la casa, mientras al fondo todos estarían discutiendo en un lenguaje extraño. Marcel continuó su plática y dijo: «Esos malditos hermanos Aranga aún me deben el pago por haber capturado al hombre lobo, y ahora también me deben la vida de mi amigo, y eso se los voy a cobrar con intereses». En ese momento surgió un inesperado aliado para la lucha de los hermanos Aranga: Marcel Grignard, el mejor cazador de Europa. Sin embargo, aún existía la duda de aquellas extrañas criaturas. Marcel explicó que eran trasgos españoles que habrían accedido a pelear a su lado como pago por haber perdonado la vida a su rey. Eran muchos más de los que se veían en aquella casa, eran cientos, y estarían escondidos en todo el pueblo. Micaela detestaba la forma de ser de aquel hombre tan arrogante. Sin embargo, supo de inmediato que sus palabras eran sinceras. Para la nahuala, Marcel era un hombre despreciable. Sin embargo, se manejaba bajo un estricto código de honor, siempre con su palabra. Enedina mencionó que Marcel y los trasgos no eran los únicos aliados que tendrían. Al caer la noche, pequeñas criaturas empezaron a aparecer. Eran muy similares a los trasgos, pero a diferencia de ellos, su piel era morena. Tenían grandes ojos y nariz pequeña. Podían aparecer y desaparecer a su antojo, y eran tan inquietos como los trasgos. Estos seres serían los aluches. En su llegada, los trasgos se mostraban bastante curiosos. Un trasgo le jaló la trenza a un aluche, mientras su compañero le aventó un zapato que le hizo caer. 2 trasgos lo señalaron y empezaron a reírse. El trasgo que cayó al suelo empezó a pelear con ellos, mientras los aluches
aparecían y desaparecían a voluntad. Un trasgo parecía estar ya bastante molesto y se incrementó bastante su coraje cuando un aluche se montó en su espalda y con una vara empezó a pegarle en el trasero. El trasgo daba vueltas intentando quitárselo. Otro trasgo tomó impulso y se montó en un aluche y le empezó a jalar el cabello. Un aluche y un trasgo miraban la escena mientras reían a carcajadas y terminaban abrazados. Marcel, ante aquel caos, gritó ¡basta! Todas esas criaturas pararon de inmediato. Un aluche que estaba sobre la mesa y estaba cargando un zapato, al oír el grito, desapareció. El zapato cayó sobre la cabeza de un trasgo que estaba bajo la mesa. Únicamente llevó sus manos a su cabeza mientras lloraba. Marcel murmuró entre dientes: mejor hubiera traído trolls. Lo malo es que apestan muchísimo. Estas criaturas, a pesar de ser de tierras tan distintas, en realidad no eran tan diferentes, y su forma de actuar tan impredecible serían una visible ventaja en la batalla que pronto comenzaría. La noche cayó y Micaela tendría nuevamente una visión mientras dormía. Una hoguera encendida ante ella. El viento la avivaba y de su interior se escuchaban tambores tribales. Mientras el fuego se avivaba, los tambores suben su intensidad en el interior de la flama. Se observa un coyote blanco que saldría de la misma. Aquel coyote se convertiría en un hombre ante Micaela. Sería Jaske, su primer discípulo, a quien le enseñaría las sagradas artes de los nahuales. El joven mencionó lo siguiente: mi segunda madre y amada maestra. Estoy tan lejos que no puedo venir a la batalla en mi cuerpo físico, pero no significa que no pueda estar a tu lado. Cuando me vaya, abre los ojos. Terminó de decir la frase y adquirió nuevamente aquella majestuosa forma de coyote blanco. Caminó hacia la hoguera y desapareció junto con las flamas de la misma. Al hacerlo, el sonido de los tambores cesó. Tras el sueño, Micaela abrió los ojos y vio ante ella a Jaske en su forma de coyote. Se veía mucho más grande y fuerte de lo que lo recordaba. Pero a diferencia del pasado, se veía de forma espectral. Jaske mencionó que adquirió la habilidad de poderse proyectar astralmente. Aunque su cuerpo no fuera físico en aquel lugar, podría hacerse visible para atemorizar al enemigo. Sobre un mueble que se encontraba cerca de Jaske, un aluche hablaba al oído a un trasgo. El trasgo se llevó las manos a la boca para evitar la risa. Parecía que habían planeado algo. Se arrojaron sobre Jaske. El trasgo planeaba jalarle las orejas mientras el aluche se colgaría de su cola. Sin embargo, el trasgo cayó al suelo y el aluche sobre él. Ambos se levantaron y empezaron a discutir mientras movían agresivamente las manos. Esa escena causó gracia a Micaela, quien empezó a reír fuertemente. Aquella risa que no se habría escuchado en mucho tiempo. Esa fue señal de que no únicamente su cuerpo estaría sanado, también lo estaba su alma. Jaske le dijo a Micaela que cuando lo necesitara, lo llamara por medio de la lanza de su abuelo, y él aparecería a su lado en la batalla. Aquel coyote, antes de desaparecer, lanzó un atemorizante gruñido al trasgo y al aluche, quien seguían peleando. Inmediatamente dejaron de hacerlo y Jaske se desvaneció. El trasgo empezó a llorar de miedo, mientras el aluche intentaba calmarlo con palmadas en la cabeza. A tan solo unos días del ataque, Micaela, con la ayuda de su anillo, sabía dónde se encontraban los hermanos Aranga. Su cuerpo estaba completamente sano y su espíritu más fuerte que nunca. Además de contar ahora con un ejército de extrañas criaturas, quienes, a pesar de su extraño comportamiento, eran verdaderamente poderosos seres mágicos.
En el ataque también se encontraba el legendario cazador Marcel, quien con su amplia experiencia podría detectar cualquier amenaza sobrenatural y poder contenerla para continuar con la victoria. Enedina, la gran chamana del pueblo oculto, quien a pesar de su edad aún conservaba su precisión con el arco, además de conocer las antiguas artes de la curación y la comunicación con la naturaleza. Otro gran aliado sería su discípulo Jaske, quien en su forma astral podía confundir al enemigo. Pero una de las piezas más importantes de aquel ejército serían aquellos valientes hombres de Xochipala, dispuestos a entregar su vida por proteger a su poblado de cualquier invasor, e incluso estando desarmados y peleando con piedras y palos en múltiples ocasiones en el pasado, resultaron victoriosos fruto de su coraje y gallardía. Aquella voluntad férrea de aquellos hombres serían la piedra angular de la tan anhelada victoria para el cese de las amenazas de los hermanos Aranga. Sin embargo, aún habría infiltrados entre ellos, infiltrados que deberían ser retirados a la brevedad. Sin embargo, eran también parte del plan de Micaela conservarlos. Micaela regresó a Xochipala y contó únicamente a personas de su confianza la alianza con los trasgos y los aluches, además de comentar que habían traidores entre sus filas. El plan marchó sobre ruedas. Los hombres de confianza dijeron a los traidores que pronto se realizaría el ataque a la hacienda donde estarían ocultos los hermanos, pero omitiendo la presencia del ejército y el cazador junto con el resto de seres sobrenaturales. Los hombres de confianza se aseguraron que los rifles de los traidores no funcionaran para prever cualquier ataque de su parte, y sería esa parte fundamental de la estrategia. Al parecer, el plan habría funcionado. Llegó a los oídos de los hermanos Aranga que Micaela realizaría el ataque pronto, únicamente acompañado de los hombres del pueblo, de los cuales ya varios estarían a su servicio. Sin embargo, aquellos desalmados hermanos sabía que no debían subestimar el poder e intenciones de la Nahuala, así que incrementaron considerablemente sus defensas. Consiguieron, además del apoyo de varios seres sobrenaturales que serían partícipes de aquella épica batalla. Ya solo era cuestión de tiempo para que diera lugar a aquel gran encuentro, el encuentro definitivo. Micaela por fin pudo descansar adecuadamente esa noche. Su padre la visitó en sus sueños y le dijo: «Niña tonta, ya sé que eres toda una mujer y una poderosa nahuala, pero para mí siempre serás mi pequeña. Debes cumplir tu destino y proteger a esta gente. Aún no es momento que vengas conmigo. Si lo haces, te voy a castigar». Al mencionar estas palabras, Yolot se desvaneció mientras regresaba al inframundo. El día del ataque finalmente llegó. Micaela pintó en su cara un par de líneas rojas correspondientes a su rango de chamana. Además de su daga, esta vez llevó con ella la lanza de Jaske, la cual ya habría reparado. Aquella magnífica lanza que habría pertenecido a su abuelo y que por respeto a su alumno reparó con esmero. Llevó una bolsa con varias hierbas y pociones que podrían ayudarle en la batalla. Antes de partir, además de colocar aquellas plumas de colores adornando su larga trenza, usó 3 plumas de águila, tal como lo habría hecho su padre, quien estaba segura que la estaría vigilando y cuidando del más allá. Mientras tanto, en la hacienda de los hermanos Aranga, tomaban y festejaban como si ya hubieran ganado. ¿Quién de los 2 ejércitos saldrá vencedor?
¿Con qué bestias crees que cuenten los hermanos Aranga? Dímelo y déjalo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.